Muy buenas, hermanos, amigos, una vez más en esta etapa para una lección. Hoy vamos a abordar un tema relacionado con los ministerios y el discipulado en la iglesia. Vamos a hablar de hacia una nueva estructuración, o sea, hacia la unidad de la iglesia. Y quiero tomar el pasaje, la historia del profeta Nehemías, cómo tenemos que luchar para lograr una buena estructuración y para lograr la meta final, la unidad de la iglesia con fundamentos sólidos en la palabra. Porque no cabe duda que la división es del diablo. Y nosotros tenemos que buscar en estos tiempos tan peligrosos donde hay tanta inmoralidad y persecución de la iglesia, la unidad de muchas denominaciones que andamos por separado, porque Dios quiere un cuerpo unido. Porque la iglesia no es una denominación, ni un grupo, sino aquellos redimidos con la sangre de Jesucristo. Así que vamos a hablar hacia una reestructuración. Busque su Biblia y tenga la lista para entrar en el libro de Nehemías. Así que, sin más tiempo, pasemos a la enseñanza que tenemos para hoy. Espero que la misma sea de bendición. Vamos a abrir el libro Los Ministerios y el Discipulado en la Iglesia Normal. Y hoy vamos a entrar al capítulo número 16. El tema es hacia una reedificación. Y nos vamos a basar en el libro de Nehemías. Así que busque este libro para que siga la enseñanza. A veces nos enfrentamos a descubrir verdades hermosas. Y cuando esto ocurre, descubrimos que hemos estado viviendo dentro de un dogmatismo sectario que ata nuestras vidas a simples formas litúrgicas y dogma y no a realidades vigentes. Algunos, al descubrir estas verdades, adoptan actitudes de lucha contra las cuales existen tendencias de división en las iglesias. Y llegamos a contender a tal grado que destruimos lo establecido y entonces se producen las divisiones que existen en el cristianismo y las cuales no conducen a nada. Hay que ser cautelosos en los cambios que se operen y debemos dejar al Espíritu Santo hacer la obra, pues si Él no hace la obra y la hacen los hombres, terminaremos en división y contienda. Tristemente, todo lo humano termina mal, pero todo lo divino, lo que es de Dios, tiene éxito. Nuestras iglesias tradicionales o esas llamadas renovadas, todas forman parte del cuerpo de Cristo. Y aunque algunas están cerradas al mover del Espíritu y otras abiertas, reconocen la necesidad de que todos necesitamos un despertamiento espiritual. Y debemos estar claros en esta realidad a la hora de proyectar cambios. Como por ejemplo, cuando nosotros pensamos en establecer el discipulado en la iglesia, tenemos que prepararnos, porque el vino nuevo que representa las verdades que tienen que puesta en vigencia, hay que colocarla en odres nuevos. ¿Qué son los odres nuevos? Son los programas bíblicos y funcionales que Dios nos va revelando a través de la evolución de los tiempos. Y esta evolución es para darle vida a la iglesia y prepararse así en estos tiempos para un vino nuevo que puede enfrentar la realidad dejando atrás el vino viejo, creciendo en Cristo y en el Espíritu. Esto puede guiar a las congregaciones hacia un verdadero cambio en sus estructuras dogmáticas para entender que lo importante no son las estructuras, sino la renovación de nuestro entendimiento. Existe un serio problema cuando las iglesias se fosilizan, se quedan inmóviles y se vuelven indiferentes a los cambios y caen
en la rutina de una liturgia que lentamente mata la vida del espíritu y de la espontaneidad, descontextualizando la iglesia de la realidad histórica que nos toca vivir en estos tiempos. Existe el peligro de buscar las últimas ondas puestas de moda en los círculos evangélicos. Nos gusta copiar algo que no nace de un mover original, y esto nos hace crear una clonación espiritual, haciendo copia de muy mala calidad de manifestaciones espirituales inducidas por el mundo, que han producido duplicado desastroso cuando tratamos de imitar y usar los esquemas del mundo para el crecimiento de la iglesia. Actualmente vemos un modelo de adoración impuesto por el estilo de un cantante de moda llamado Marco Witt, el cual se ha generalizado. Este estilo de adoración anula incluso las expresiones folclóricas de muchas iglesias en Latinoamérica, para introducir un estilo de ritmo y de música muy peculiar de culto que dista de ser una realidad bíblica. Esto lo podemos leer en un libro llamado, en el libro Sectas, donde hago un comentario de esto. No podemos negar que la falta de conciencia teológica muchas veces nos lleva a extremos muy peligrosos. Unas congregaciones viven en el pasado, pero otras no saben interpretar el presente, y muchas no tienen claro el futuro. Podemos afirmar, como escribió el doctor y pastor Núñez, cuando dijo, hablo comillas, no existe una fuerza mancomunada de líderes evangélicos para responder bíblicamente a las preguntas de la juventud evangélica. Esto es del libro Teología y Misión del doctor Emilio Antonio Núñez. Debemos tomar el ejemplo bíblico para hacer y saber cómo actuar frente a las situaciones que conducen a la iglesia a posiciones dogmáticas y conservadoras. La crisis de fe actual es un mal común de una época en donde tristemente el pueblo de Dios sufre una separación trascendental de las verdades divinas de la palabra. En el Antiguo Testamento hay un ejemplo fehaciente de la lucha de siervos fieles frente a la crisis de fe que sufrió el pueblo de Israel. Ellos nos han dado pautas sabias, las cuales debemos imitarlas. Veremos en este estudio cómo Dios se glorificó y cómo se puede glorificar en nosotros si frente a la realidad que viven las iglesias imitamos los ejemplos de algunos profetas del Antiguo Testamento. Amor y oración por su pueblo. Esta es la historia que nos relata el libro de Nehemías, y lo debemos estudiar y analizar para descubrir esta gran verdad. En este estudio veremos cómo un fiel copero llamado Nehemías logró con una actitud sabia enfrentar la crisis de fe del pueblo judío y logró la restauración de los muros de Jerusalén. ¿Saben por qué uso este ejemplo? Porque hay mucha similitud entre la etapa que vivió Nehemías y la que vivimos nosotros en estos tiempos. Leemos en Nehemías capítulo 1, versos 2 y 3. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado,
y sus puertas quemadas a fuego. Cuando Nehemías escuchó esto y vio esta terrible realidad, el primer paso que dio fue pensar en la reedificación de su templo y de los muros de Jerusalén y poder reunir al remanente fiel para clamar e interceder. Así que Nehemías inicia este proceso, indaga sobre la vida de su pueblo, su necesidad, su condición, y descubre que están en afrenta y están mal, porque no tienen dónde adorar a Dios, pues el templo fue destruido. Nehemías reacciona mostrando su amor por el pueblo, que, aunque andaba mal y le habían fallado a Dios, eran su pueblo. Y él toma sobre sí los pecados del pueblo. ¿Y qué hizo Nehemías frente a tan terrible realidad? Dice la palabra: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Qué tremenda actitud de Nehemías, ¿verdad? Noten cómo llora amargamente, porque a partir de ese momento Nehemías recibe la carga de su pueblo en medio de su desgracia. Esto muestra su gran amor y su gran sensibilidad por la condición de toda su nación. A partir de ahí, se convierte en un intercesor. ¿Y cómo actuamos nosotros cuando una iglesia fracasa o se divide? Más bien muchos se gozan y dicen: es bueno, se lo merecían. Pero Nehemías lloraba por la condición de todo su pueblo. También hizo duelo por algunos días, ayunando y orando a Dios. ¿Cuál es nuestra actitud hacia la división dentro del pueblo de Dios hoy día, frente a la decadencia moral en que vivimos? En el capítulo 1, versículo 6 de Nehemías, Dios inicia su trabajo de restauración por medio de la oración de Nehemías cuando acudió a Dios tomando el pecado de su pueblo. Él sabía que todas sus fuerzas de nada servirían si no había oración y confesión. El esfuerzo humano de unir y edificar el templo de Dios, que es la iglesia dividida, no sirve por más tratado, campaña, congresos, reuniones que hagamos, a menos que vayamos delante de Dios en oración y humillación por su pueblo. Nada podemos hacer sin su socorro. Pero, ¿qué clase de oración tenemos que hacer? Una oración de humillación, porque en la oración hay poder, y poder para cambiar todas las cosas. Eso sí, siempre y cuando nazca de un corazón y un espíritu sincero y de sometimiento al Señor. Nehemías exclama, tomando suya la situación de su pueblo, y dice: escucha la oración de tu siervo. Es una oración de intercesión por los demás, y dice: confieso los pecados de tu pueblo. Interceder es hacer mía la necesidad y la miseria de otro, para traerlo en mi persona delante de Dios. No es una oración de compromiso, no, ni una oración de rutina, sino una carga y un dolor.
Él toma sobre sí mismo la carga del pecado de su pueblo e inicia el ministerio de intercesión. Pero, ¿qué es la oración intercesora? Se usaba mucho en el antiguo pacto. Job oraba e intercedía por sus hijos todo el tiempo, según el capítulo 1 y 5 del libro de Job. Nehemías lo hacía por su pueblo. La oración intercesora forma parte importante también del nuevo pacto. Acuérdense lo que dice Pablo. Ruego que me ayudes orando por mí en Romanos 15:30. Mientras Pedro estaba preso en la cárcel, dice la Biblia que la iglesia oraba por él en Hechos 12:5. Interceder es parte del ministerio sacerdotal. El sacerdote intercedía por el pueblo. Ahora en el nuevo pacto Cristo nos ha hecho a todos nosotros sacerdotes de su gracia para que ministremos vida, espíritu y oración por nuestro semejante, como enseña 1 de Pedro 2:9. Interceder es tomar la carga de uno o de varios sobre mí y hacerla mía. Es sentir el peso de lo que no es mío sobre mis hombros. Ser responsable por el mal de otro. Sentir carga, pesar, tristeza y dolor por la realidad de otros. Dice Nehemías en el capítulo 1, versos 7-8. En extremo nos hemos corrompido. Noten que él se pone junto con ellos, aunque era justo. Contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciéndole: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Esa oración para renovación debe ser no solo intercesora, sino de reconocimiento real de nuestra actitud para poder enmendar el mal desde mí mismo hacia los demás. Por eso, cuando Nehemías ora, se incluye al decir: en extremo nos hemos corrompido. Hace suyo el pecado de otro. Él sabía las consecuencias del pecado que nace del orgullo. También Nehemías sabía que Dios es fiel cuando somos sinceros. Y aunque estemos esparcidos, divididos y sectorizados, la oración de unidad produce la acción de Dios y el Espíritu comienza a juntarnos en aquel que es la cabeza de todos. Muchas veces creamos estructuras ministeriales que tratan de unirnos cuando en realidad solo estamos juntos, pero no de acuerdo. No es lo mismo estar juntos que unánime. Esto no es unidad, sino apariencia de unidad. La unidad se incuba en la oración, en el amor fraternal y en la amplitud mental de saber que todos somos pueblos de Dios. Dice el 1:10, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los que redimiste de tu gran poder y con tu mano poderosa, afirma Nehemías. La poderosa oración de Nehemías mueve el corazón de Dios. Pese al error y al fracaso del pueblo judío, porque muchas veces se olvidaron de Dios, Nehemías reconoce y proclama que son tus siervos, redimidos de Egipto. Es por eso que podemos decir que, pese a las estructuras humanas que han agotado el Espíritu de Dios en la iglesia, pese a los errores causados por el sectarismo y la división cristiana del pueblo evangélico,
Pese a que las iglesias están falta de una renovación del Espíritu Santo y del señorío de Cristo, no por eso debemos decir, esto está fuera del pueblo de Dios. No. Todas las iglesias, pese a su problema estructural y humano, son parte del cuerpo de Cristo. Son redimidos por Jesús en la cruz del Calvario, pero con poca luz en cuanto al sentido del señorío y la unidad del Espíritu. Todos los que han nacido de nuevo y creen y viven en la palabra, aunque no vivan en mi dimensión espiritual, son parte de mi pueblo y son mis hermanos. Por eso dice Nehemías 1:11, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Después de reconocer sus errores, así como la realidad del pueblo de Israel, Nehemías le pide a Dios dos cosas muy necesarias para poder ser de bendición. Lo primero, buen éxito. Y lo segundo, gracia. Para iniciar la misión de reedificar los muros destruidos y unir a los esparcidos, debemos situarnos cada uno de nosotros en la actitud de Nehemías. Y de seguro que muchas cosas cambiarían a la hora de formar discípulos y a la hora de edificar la iglesia del Señor. Vamos a ver ahora hacia el plan divino. ¿Quién era Nehemías y qué hacía? Nehemías era copero del rey Artajerjes, el cual lo llevó cautivo junto al pueblo judío. Este rey Artajerjes era pagano e ignorante en cuanto al único Dios verdadero. Nehemías era su copero en ese monarca al cual le servía en calidad de esclavo dentro del palacio del rey por intervención divina. Un día, Nehemías apareció delante del rey con su rostro triste, según relata el capítulo 2 del 1 al 2. Y llegó tan triste ante el rey Artajerjes que el rey se dio cuenta de su tristeza y creyó que estaba enfermo. Este hecho es singular porque nadie puede estar triste delante del rey, algo que estaba prohibido y podía costarle la vida. Nadie con tristeza debía presentarse delante del soberano, y menos cuando era un sirviente. Por eso dice que temió en gran manera, porque la ira del rey podía venir sobre él por tal actitud, ya que podía ser considerado una afrenta al soberano. Sin embargo, el dolor y quebrantamiento por su pueblo de Nehemías le abrió la puerta para que Dios comenzara a obrar a favor de éste, tocando el corazón del rey. Al indagar el rey las causas de la tristeza de Nehemías, el profeta pudo comunicarle su sentir y dolor y pesar, y le dijo: ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? El rey estaba siendo preparado por el Todopoderoso para recibir con buen ánimo esta confesión. Lentamente, Dios movió la ficha de su ajedrez para llevar a cabo la jugada final por medio de la petición hecha por Nehemías en oración. Ahora Dios comienza a obrar. Y por la oración y la humillación del profeta, él recibe la respuesta.
y el rey le pregunta: ¿qué cosa pides? Nehemías no había actuado bruscamente, no pidió audiencia, no luchó con su propia fuerza, solo pidió a Dios y esperó en Dios la respuesta por medio de la oración. Y ahí estaba, un pagano abriéndole la puerta ante la humillación de un hombre de Dios. El Señor, moviendo su mano, obró por medio absurdo y da los primeros pasos para la restauración del templo. Nehemías no responde rápido, sino que espera respuesta. Por eso dice la Biblia que oré al Dios de los cielos. Él esperaba dirección y no una acción propia. Nosotros no debemos dar un paso si primero no aprendemos a ir a Dios pidiéndole permiso, pidiéndole dirección, instrucción en lo que debemos de hacer para así evitar el fracaso. Después, el profeta habló con seguridad de lo que deseaba y le declaró al rey Artajerjes: si le placere al rey y a tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. ¿Qué pidió Nehemías? Nada le importó tanto como su pueblo, su ciudad, su templo. El hombre de Dios no piensa en sí mismo, no busca su bienestar, sino el de los demás, porque no busca lo suyo propio. Recuerden que Salomón pidió sabiduría para gobernar a su pueblo, y Nehemías pidió edificar su templo y restaurar el culto. Quizás el profeta pasó tiempo orando y esperando la oportunidad para iniciar la obra de reedificación, pero ¿por dónde empezar? Eso era el problema de Dios. Ahora tuvo la oportunidad de pedir lo que necesitaba y pidió con fe, sabiendo que para Dios no hay nada imposible. Y todo vino de repente. Lea Nehemías del capítulo 2, versículo del 6 al 10. Ahí está explicado todo. El rey dio carta para que le diesen la ayuda necesaria, y las autoridades tuvieron que darle a Nehemías todo lo que éste necesitaba para su misión. Los guardabosques le dieron árboles y todo lo necesario para la reedificación del templo. Y aún hasta le facilitaron hombres a caballo que lo llevaran. Cuando andamos en la voluntad de Dios y no nos adelantamos a Él, vemos su maravillosa mano delante de nosotros y nosotros iremos detrás de Él sin problema alguno, porque Él va adelante, abriendo puertas. La obra del Señor. Él puede usar incluso a inconversos para ayudarnos en lo que Él nos ha encomendado. Quiero decirle que esta ha sido mi realidad durante mi trabajo con los drogadictos, tanto en Honduras como en España. Sí, Él usó a pecadores e inconversos para llevar a cabo una labor, frente a la cual la iglesia se mantuvo indiferente y de espalda. Y gracias a los que no eran, Dios pudo edificar la labor social por medio de la cual se cambiaron muchas vidas, como Artajerjes también fue usado para lograr lo que Nehemías anhelaba. Inicio y oposición. En los capítulos 2 de Nehemías, versículo 10 y el 2:12, vemos cómo se inicia su labor a favor del pueblo. Pero algunos tuvieron celo y no les gustó la idea de Nehemías, aunque no conocían en realidad lo que éste tenía en su corazón, pues el profeta era consciente de su visión, pero
no la declaró a hombre alguno. Es importante esto. A veces hay planes que no debemos compartir con cualquiera, porque en medio está el diablo yéndonos y va a poner estorbo. ¿Qué nos enseña esto? Que muchas verdades y necesidades que hayamos de implantar no se pueden transmitir así como así, porque tenemos que esperar el tiempo de Dios, a que Dios nos dé luz verde para poder transmitir su verdad y pueda edificar. Recordemos que la envidia, el orgullo, soberbia humana se antepone a nuestros sentimientos y a veces ofusca la visión de la gente hacia nuestro deseo y visión de servir y nos pueden poner trabas. ¿Qué ocurre cuando tratamos de dar luz sobre verdades sólidas sin estar capacitado para recibirlas y digerirlas? Bueno, si no estamos preparados se va a interpretar mal. Y lo que es una verdad que puede edificar, si no estamos preparados espiritualmente, nos puede hacer daño. Es como el ejemplo de querer sacar una llanta del vehículo sin levantarlo primero. Tiene que haber un crecimiento y una preparación espiritual antes de iniciar cualquier cambio, por más pequeño que éste sea. Nehemías 2, del 13 al 15. Pero notemos que pese a que Nehemías tenía todo lo necesario para iniciar la obra ya mismo, no lo hizo rápidamente. Ni siquiera lo contó a nadie. Más bien estuvo rondando la ciudad para ver la condición del pueblo y estudiar primero el panorama antes de actuar y hacer lo que Dios había puesto en su corazón. ¿Qué tiempo estuvo dando vueltas Nehemías de inspección? ¿Qué buscaba Nehemías con esta inspección al dar vuelta a los muros? Bueno, él quería ir a lo seguro. Buscar la realidad, el punto clave de inicio y todo lo que debía hacer y esperar. Él quería hacerlo todo lento, pero seguro. Él no tenía apuro, ni tampoco quería ir a la carrera, sino hacer la voluntad de Dios en el tiempo de Dios. Sin embargo, pese a todo esto, él guardó el secreto de lo que quería hasta el momento en que fue a iniciar la obra. Nehemías 2:16. Qué triste pensar que hoy día no guardamos secretos, ni guardamos el sentir, ni la inquietud hasta que llegue el tiempo de Dios. Pero tenemos que esperar, actuar no en nuestra voluntad, sino en la voluntad del Señor. Esto es importante para lograr un fin seguro. Cuando revelemos un plan, debemos de estar seguros de ello. Y tenemos que estar preparados con toda la armadura de Dios para afrontar la oposición y los seguros ataques del enemigo. Sin embargo, cuando Nehemías reveló su plan, aparecieron 3 personas encabezadas por Sanbalat, los cuales comenzaron a luchar contra la obra que Nehemías quería iniciar. Siempre que deseamos hacer algo para la gloria del Señor, van a aparecer Sanbalaces, opositores, para hacernos la guerra a lo que es obra de Dios. Miren lo que dice Nehemías 2:19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat y los eronitas, y Tobías el siervo amonita, y Gesem el árabe, se burlaron de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que estás haciendo vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Noten que los del mismo pueblo fueron los mayores obstáculos que tuvo para emprender el cambio que quería. Consumación de la restauración. Nehemías capítulo 2 del 17 al 18. Cuando todo estaba listo y Nehemías era consciente de la realidad y se sentía capacitado con todo lo necesario,
entonces recibe el ok divino y Dios le da luz verde. Entonces llama al pueblo y le revela el plan de Dios para ese momento. No fue hasta que todo estaba claro que reveló su plan, ya que era un hombre paciente y prudente. Así que, cuando Dios obra y todo está preparado, dice la palabra que todos se levantarán y edificarán y se esforzaron con sus manos, porque Dios está en medio. Miren lo que dice Nehemías 4, 16, 17. A partir de aquel día la mitad de mi gente trabajaron en la obra, mientras la otra mitad permanecía armados con lanza, escudos y arco y corazas. O sea, unos trabajaban y otros los protegían de los enemigos. Los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá, tanto los que construían las murallas como los que acarreaban los materiales. No descuidaban ni la obra ni la defensa. De manera que nosotros al emprender algo tenemos que preocuparnos de la obra y de los enemigos que van a atacar la obra. Ahí comenzó la reedificación de los muros, unidos con un mismo sentir. Entonces aparecen los problemas. Los primeros que no quisieron recibir a Nehemías y se opusieron a su labor fueron Sanbalat y Tobías, los cuales le hacían escarnio, mofándose cuando la obra había sido emprendida. Ellos sembraron confusión en la mente del pueblo, diciendo: os rebeláis contra el rey. Pero Nehemías tenía la gracia del rey y la luz de Dios. Por eso no hizo caso a estas conjuras y siguió adelante con su obra, la cual prosperaba. De igual forma, nosotros debemos de iniciar un proceso de unir a la iglesia, no en número ni en concilio, sino en amor y señorío. Dios tiene un plan que lo revela por parte. Es necesario promover la unidad. Eso sí, no la unidad bajo la idea ecuménica del Vaticano, esa no, porque es la antesala de la iglesia apóstata, sino una unidad en principios, doctrina y amor. Debemos definir quién es cristiano, siempre y cuando tengamos una vida en común de acuerdo a la palabra. Si en algún momento necesitamos estar unidos para defender la verdad del Evangelio, es ahora. Pues vivimos tiempos donde los muros de la moral se han derrumbado y necesitamos reedificar esos muros de los valores cristianos para proteger la familia y la iglesia de todos los antivalores que hoy se proclaman. Yo creo y quiero que consideremos estas tres verdades si no queremos fracasar y ver destruida su obra. Primero, debemos buscar la respuesta de Dios en oración a nuestra condición actual y pedirle dirección. Segundo, esperar que Dios abra puerta para lograr su voluntad en estos tiempos difíciles. Tercero, iniciar su obra de evangelización y discipulado con lentitud y claridad divina. Y como conclusión, meditemos y vivamos igual que lo hizo Nehemías. Actuemos como Nehemías y veremos a Dios edificar su iglesia en aquel que es el Señor de todos, de los vivos y de los muertos. No impongamos idea, ni hagamos cambios radicales, si primero no estamos dispuestos a dar amor, ejemplo y servicio. Porque el pueblo de Dios se debe edificar como una sola iglesia en amor y una iglesia pura y sin mancha, como la que Jesús viene a buscar. Espero que esta enseñanza nos ayude. ¿Para qué? Para a fin de presentarme a sí mismo
una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, como dice Efesios 5:27. Dios nos ayude. Y estas enseñanzas las puede encontrar en mi cuenta de Canal Mario Fumero en YouTube. Y espero que nos edifique y trabajemos para la unidad de la iglesia en estos tiempos de decadencia, apostasía e inmoralidad que nos domina. No se pierda el siguiente capítulo de esta serie. Muchas gracias por habernos acompañado en la lección de hoy. Y si quiere comunicarse conmigo, lo puede hacer a través de mi correo electrónico marioeduardofumero@gmail.com. También puede visitar mi página web www.contralapostasia.com o buscar todas estas enseñanzas en Canal Mario Fumero en YouTube y encontrará todas las enseñanzas sobre este tema. También puede darle like. Muchas gracias, Dios le bendiga y le esperamos en la próxima serie de esta enseñanza.